Banquete del Millón, reconstruyendo a Colombia. Querido padre, usted hacía una disquisición preciosa. Yo lo escuchaba con mucha atención y yo pensaba en la obra del padre Rafael García Herreros. Y yo voy a contarle una anécdota que de pronto no debería revelarla, pero siendo yo muy niño, tuve la ocasión de conocer al padre García Herreros, porque como él tenía ese amor norte-santanderiano, tenía una amistad con mi tía política, Yamile Pérez, y ella estuvo casándose con mi tío Hernando y quien los casó fue el padre García Herreros. Entonces llegué yo a la boda, yo era bastante inquieto y el pobre padre sufría cada vez que yo me movía o hacía alguna cosa, y de pronto rompió un poco el protocolo y me tomó el brazo y me jaló a un lado, me dijo, pórtese bien y le regalo una ruana. Pues yo quiero decirle que la primera ruana que yo tuve me la regaló el padre García Herreros, y con el pasar de los años tuvo la feliz, y digo feliz porque para mí fue muy especial, la feliz tarea de invitarme a conocer el Minuto de Dios. Y desde ese momento no he tenido sino admiración, respeto y sobre todo gran aprecio, porque es una obra que se construye en el tiempo. Las grandes obras no son inmediatas, las grandes obras no son efímeras, las grandes obras se construyen peldaño a peldaño, y estos son 60 años de construir piedra sobre piedra, sin vanidades y con sentido de servicio. Por eso lo sabe bien Camilo, que en los años que nos encontrábamos cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, varios proyectos logramos emprender con el Fondo Multilateral de Inversiones y siempre estuve ahí para decir qué hay que hacer. Ahora, cuando tengo la oportunidad de estar al frente de los destinos de esta maravillosa patria, yo quiero decirle, padre, que esta no es una invitación de ocasión. Bien lo sabe Marta Lucía, los banquetes en la Casa de Nariño en esta presidencia han sido escasos y solamente han sido para actos de Estado. Hoy lo hacemos por una causa muy especial y una causa sublime, que la casa de todos los colombianos sea hoy la sede del gran banquete de la solidaridad, del gran banquete de la colaboración, del gran banquete de la generosidad, y espero que esta sea la primera, pero que no sea la última ocasión donde la casa de todos los colombianos está al servicio de esta causa. Esa es la razón por la cual hoy me complace y me alegra que se adelante un evento tan importante que convoca a nuestro país a dar lo mejor. Y quiero también decirle que esta debe ser una ocasión para hacer también unas reflexiones profundas sobre nuestra sociedad. Este ha sido quizás el año más difícil que haya tenido que vivir presidente alguno, porque esta es una pandemia global que no sabemos todavía cuándo termina. Podemos ver luz al final del túnel, sí, afortunadamente, pero la pandemia está ahí. Y la pandemia significa que solamente concluirá cuando tengamos una vacuna universalizada, cuando tengamos un tratamiento universalizado o cuando tengamos algún nivel probado de inmunidad colectiva. En el entretanto, la única forma de sortear esta adversidad es con nuestra propia disciplina, con nuestro propio comportamiento. Pero sabemos que la pandemia trae efectos devastadores en materia económica y social. Y cuando yo tuve que tomar la decisión más dura que quizá haya tenido que tomar presidente alguno, cuando decretamos el aislamiento preventivo obligatorio, y yo hablaba eso con Marta Lucía, yo le decía, ningún presidente ha tenido que tomar una decisión con tantas implicaciones. Y yo soy un hombre de fe, orgullosamente de fe. Respeto la libertad religiosa y los credos, pero soy de fe. Soy devoto de Dios y soy temeroso de Dios. Y tengo una fe que la he expresado sin vanidades y sin buscar aplausos por nuestra patrona de Colombia, la Virgen de Chiquinquirá. Y ese día me senté a orar y yo le decía a Dios, dame toda la sabiduría y dame toda la fuerza
Llevábamos meses de enero y febrero creciendo por encima del 4%, Alejandro, y nos encontrábamos con la pandemia enfrente. Pero las decisiones se tenían que tomar para prevenir una tragedia, prevenir una muerte masiva y contagios masivos de proporciones realmente inimaginables, mucho más cuando nuestros sistemas de salud son más precarios que los de los países más ricos por obvias razones. Pero ahí estuvo la fortaleza y la fe. Y todos los días la invoco. Y recuerdo que esa noche cuando salimos con Marta Lucía y con nuestro equipo de salud a dar la locución presidencial, ese día yo le hacía un llamado a la sociedad colombiana. El coronavirus es una enfermedad que crece en las imperfecciones humanas, crece en la falta de solidaridad, crece en el egoísmo, crece en la envidia, crece en la mentira. Y yo decía que a esta pandemia que quería irradiar miedo, teníamos que responderle con la pandemia de la solidaridad. Que a esta pandemia que quería arrebatarnos los momentos más placenteros de afecto entre nuestras familias por el mismo distanciamiento, lo íbamos a responder con la más grande demostración de concordia. Y yo veo que 8 meses después, los colombianos podemos darnos cuenta que hemos ido recuperándonos, que hemos ido adquiriendo un gran porcentaje de recuperación, 92%, que hemos podido repartir en el país solamente con la ayuda privada más de 1 millón de mercados, que con el Estado hemos hecho otro tanto, que con organizaciones como el Minuto de Dios hemos hecho otro tanto, y que adicionalmente hemos podido responder con decisiones de política pública para llegarle a casi 10 millones de hogares en hechos sin precedentes. Y aún nos sigue haciendo falta más recursos. Pero hemos buscado todo tipo de respuestas. Hoy yo creo que el lema de este encuentro, reconstruir a Colombia, es muy importante. Porque yo también creo que esta es una oportunidad única, no para que volvamos donde estábamos antes de la pandemia, sino para que realmente trascendamos. Que entendamos que una cosa son las diferencias propias de la democracia, pero que se pueden superar por la fraternidad en los momentos más difíciles. Por eso a mí me ha gustado tanto la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, porque la fraternidad es sabernos ubicar en las necesidades del otro y poder ser consciente de lo que necesita el otro. Que la fraternidad es una invitación no a que tengamos compasión, no a que entreguemos una pequeña ayuda, porque la diferencia entre ser generoso y ser caritativo está en que la generosidad significa desprenderse de las cosas que son importantes para nosotros. La caridad la podemos ejercer con nuestros excedentes, con algo que nos sobre o con algo que tenemos. Pero la verdadera generosidad es despojarnos de las cosas que más significan y entregárselas a quien las necesita. Por eso cuando yo pienso en cómo podemos salir mejor como sociedad, tenemos que ser capaces de superar odios, rencores, tenemos que ser capaces de entender que hay temas que no tienen que estar circunscritos a debates ideológicos o partidistas, sino que nos involucren a todos en una gran obra. Y esa gran obra es atender las necesidades y las urgencias del clima, del cambio climático, atender las necesidades de las regiones que por años han sido golpeadas por la violencia, enfrentar la corrupción, defender el emprendimiento, defender el sentido social de nuestras acciones. Y eso es justamente lo que el Papa Francisco ha denominado vernos como un poliedro, múltiples formas, pero en una gran figura.
Y yo creo que ese llamado, cuando vemos una institución que durante 60 años ha logrado congregar a los colombianos para dar lo mejor, es una muy buena invitación. Yo quiero decirle, Padre Jaramillo, y no pretendo extenderme demasiado, que usted planteaba algo muy importante, otras pandemias. Y sí, tenemos la pandemia de la corrupción y tenemos la pandemia de la violencia. De hecho, en un libro que publicara el Papa Francisco hace aproximadamente 2 años, que se llama El nombre de Dios es misericordia, en esa bella entrevista, el Papa Francisco en una parte es drástico e implacable, inclusive en su propio lenguaje, con la corrupción. Prácticamente, inclusive hace una excepción de su forma de ver la misericordia cuando se trata de categorizar la corrupción. Y yo creo que todos los colombianos tenemos que sabernos unir en esa causa. Con Marta Lucía hemos trabajado en múltiples decisiones, pero lo más importante es sembrar en el colombiano el sentido de la honestidad y de la entrega. Y por eso yo también quiero apelar a la labor de ustedes como educadores. Y que la gran cruzada de los valores nacionales empiece a cimentarse desde la educación. Y la segunda que usted marcaba era la violencia. Y yo en eso también quiero hacer una reflexión de país. Muchas veces, por circunstancias, terminamos los colombianos con criterios maniqueos y muchas veces el oportunismo se lleva a los debates. Y entonces, en torno a un tema u otro, se habla de amigos y enemigos. Yo genuinamente creo que en Colombia no hay enemigos de la paz distintos a los que con las armas han tratado de arrebatarle al pueblo colombiano su tranquilidad y el ejercicio pleno de sus libertades. Pero también creo que tenemos que hacer una reflexión. Procesos de paz en nuestro país ha habido muchos. Podemos hablar prácticamente desde la guerra de los 1000 días hasta hoy. Cada vez que se ha hecho un proceso, hay un factor que a mí me parece que ha estado tristemente presente, y es la impunidad. Porque siempre se trata de poner el perdón como un elemento diferenciador o como piedra angular, pero desafortunadamente cada vez ha ido engendrando más formas de violencia. Y yo creo que la reflexión que nosotros tenemos que hacer es que si queremos realmente rechazar la violencia no puede ser tolerada en ninguna forma. No puede haber asesinatos políticos o secuestros políticos o reclutamientos políticos o siembra de minas personales con fines políticos. Esas solamente son expresiones del delito y que son también una corrupción en sí mismo. Todos nosotros hoy tenemos que caminar un proceso para ayudarle a quienes han dejado las armas y entren a la legalidad. Pero no podemos como sociedad dejar de ver la justicia como un elemento fundamental para construir confianza y que la impunidad no reine, porque la impunidad en sí misma revictimiza a quienes han sido afectados por la violencia. Y ahí yo quiero también hacerle un reconocimiento al Minuto de Dios, Padre Camilo, porque ustedes en muchas de sus obras, Padre Diego, ustedes han atendido a esa población que ha sido víctima. Han atendido a miles de familias que la violencia les arrebató no solamente a sus seres queridos, sino que les arrebató esperanzas. Y ustedes se las han sabido devolver. Yo creo que reconstruir a Colombia, como lo dice el lema de este encuentro, con esta conmemoración número 60, es una invitación a que en la reconstrucción no sea solamente material, no sea solamente de paredes y de calles y de negocios y de empleos, sino que también sea de grandes valores. Y el más grande valor es que como sociedad tengamos de manera inequívoca el rechazo para siempre de cualquier forma de violencia. Así se construye la paz. Y yo quiero invitarlos a todos a que en esta linda ocasión, en la casa de todos los colombianos, donde nosotros hoy le rendimos homenaje a usted, Padre Diego, y a toda esta gran comunidad del Minuto de Dios,
y anóteme, Camilo, que allá voy a visitarlos pronto. Yo estuve varias veces en campaña visitándolos, quiero ir como presidente, pero sobre todo quiero reconocer el gran mensaje que todos los días llega a las familias colombianas. Un mensaje donde la palabra de Dios se transmite sin ningún ánimo distinto al de llenar las almas y los corazones de los televidentes. Y que puede ser días difíciles, pero que en cada circunstancia, cuando lo escuchamos, Padre Diego, sabemos que cuando usted termina diciendo, por el día que ya pasó y por la noche que llega, es porque hemos sabido reconocer que hay esperanza en nuestra nación. Muchísimas gracias. Banquete del Millón, reconstruyendo a Colombia.